Allá por el 1996 se estrenó una película llamada Borrado, que también fue conocida en América Latina bajo el título de El Eliminador. Allí Arnold Schwarzenegger, el ex gobernator, interpreta a John Kruger. John Kruger es un oficial federal de élite cuyo trabajo consiste en borrar todos rastros de las vidas e identidades de aquellos que entran en el programa federal de protección de testigos. Obviamente la película es ficción, pero el programa de protección de testigos es real. Existe en los Estados Unidos desde 1961. Este sistema se ideó para que ciertos testigos puedan testificar con pruebas testimoniales contra las organizaciones criminales o mafiosas. Y si el testigo es elegible para este programa, el Estado le otorga una identidad totalmente nueva, le da un nuevo nombre, un nuevo seguro social para que no tomen represalias contra el que testimonió. Además, se encarga el Estado de buscarle un puesto de trabajo, una nueva casa, un salario de $60.000 al año, y si acaso no la tienen, le asignan la ciudadanía americana. Algunos ya están pensando contra quién podrían testificar, a quién podría denunciar. No, te tienen que llamar y tienes que aplicar para eso, ¿no? Y generalmente es para implosionar grandes organizaciones delictivas. Pero la verdad es que todos en algún momento soñamos con la idea de comenzar desde cero. En algunas temporadas en particular decimos lo que daríamos por tener una nueva identidad. El salmista David dijo, lo que daría yo, y fíjate las ganas que tenía de huir, de escapar, que dijo, si tuviera alas como las águilas, si fuera un ave, me iría lejos, viviría en algún peñasco. A veces él ni siquiera pensaba en otra nueva identidad, él quería hacer otra cosa de tan abrumado que estaba. Y yo siempre me pregunto qué haríamos si pudiéramos comenzar de nuevo. Imagina acceder a algo así, como un borrón y cuenta nueva. De hecho, a veces necesitamos un borrón y cuenta nueva para temporadas enteras de nuestra vida, cosas que no debieron haber ocurrido, circunstancias, consecuencias que no debimos haber tenido, pero las tenemos. Pero imagina que a cambio de que testifiquemos, el Estado pagara todas nuestras deudas y nos dijeran, bueno, usted testifique contra este mafioso con el cual estuvo trabajando y le pagamos todas las deudas, las hipotecas, las tarjetas de crédito, y el banco y los acreedores no harán ningún tipo de pregunta. Quizá estuvimos involucrados en una práctica financiera deshonesta, en negocios turbios o en alguna inmoralidad, y por años vivimos con temor a que nos descubran, conscientes de que nuestra vida reposaba sobre la mentira, sobre el fraude, sobre un castillo de naipes. Pero un día nos regalan un nuevo comienzo en algún país lejano, en una ciudad muy lejos de aquí, con una nueva identidad, con un nuevo empleo, una nueva reputación desde cero. O sea, una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Durante gran parte de mi vida yo he oído hablar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, pero yo pienso que en los últimos años recién he logrado comprenderla un poco y llevo años en los negocios del reino. Sin embargo, hace poco que estoy entendiendo, como que de a poco comencé a comprender las increíbles implicaciones de la gracia. Siento como una pasión renovada por comprender lo que la gracia significa, lo que el perdón de Dios significa para mi vida, ni hablar para la congregación, para los inconversos, para la gente que no cree en nada. Cada vez que yo leo mi Biblia con ojos nuevos, cuando digo ojos nuevos, digo volver a leer lo mismo con la frescura del Espíritu Santo. Cuando leo la Biblia sin que mis ojos estén viciados por la religión, yo lo único que puedo ver en toda la Escritura es la gracia de Dios. Por eso en cada mensaje que entrego, independientemente del tema, yo siempre trato de regresar a la gracia de Dios, porque creo que es el mensaje por excelencia. No es un mensaje, es el mensaje. No puedo darme el lujo de cansarme, de decir esto yo ya lo dije, de decirle a la gente ya lo hablamos, porque creo que Jesús es gracia, es verdad, y Él es la única respuesta a todos los problemas de la vida. Mi deseo es que los pecadores o los que están en crisis vean a Dios como Dios los ve a ellos, o mejor dicho, como Dios nos ve.
que Dios permita que cada vez señalemos menos a las personas, que no las condenemos, ni intentemos salvarlas como si pudiéramos salvar a la gente. A veces cometemos la falacia de decir, tenemos que salvar gente. Nosotros no podemos salvar a nadie. Tenemos que limitarnos a amarlas. El que lo salva es el Señor, el Espíritu Santo es quien trae la convicción de pecado. Nosotros tenemos que limitar a amar a la gente, amar, solo con amar. No hay otra cosa que podemos hacer. Y muchas veces solemos ser los jueces más duros, incluso más que Dios mismo. Y vestimos nuestra toga de juez, sentenciamos a la gente, hacemos repiquetear nuestro martillo sin tomarnos ni siquiera el tiempo de conocer las historias de cada quien. Y ahí es cuando preguntamos, ¿puede acaso Dios salvar a un violador, un pedófilo que abusa de la inocencia por excelencia, un transexual, un traficante de personas, un asesino en serie, un capo de la droga? Mejor dicho, merecen ser salvados. Una vez se cree que todavía hay gente que merece ser salvada y hay gente que merece no ser salvada, ¿no? Y la gracia, como dije, lleva en sí la implicancia del aroma del escándalo. La gracia es escandalosa. Por eso hemos debatido durante tantos años, pero ¿cómo es que Dios perdona? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero por qué no pone un poco de justicia? ¿Pero debería pagar las consecuencias? La gracia es escandalosa. El Señor contó decenas de ejemplos de que Él es como el dueño de una viña que le paga al que trabajó una hora lo mismo que el que trabajó todo el día. Es tan escandalosa como un padre que sale corriendo a hacer una fiesta por un hijo que dilapidó toda la fortuna y le hace una fiesta como si fuera que se acaba de graduar de la universidad, cuando el tipo era un granuja, un canalla. Así de escandalosa es la gracia. Dos gigantes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Moisés y David, fueron asesinos. Pero no es que se les escapó un mal día. Asesinos. Moisés asesinó a un egipcio totalmente a piacere, consciente de lo que hacía, y David un sanguinario. Y Dios lo siguió amando. Otro hombre que había dirigido una campaña de torturas sistemáticas, llamado Saulo, llegó a ser un modelo de misionero y quien luego, como Pablo, escribiera la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, a ver, tal vez nosotros no ordenamos la muerte de miles, quizás no violamos a nadie, no matamos, pero todos somos pecadores. Y es posible que nuestras transgresiones no sean tan evidentes, tan notables, más que notables, notorias, pero son igual de reales. Y siempre estamos nosotros, sin embargo, intentando razonar la gracia. Y la gracia se trata de algo sobrenatural por definición. Trasciende nuestra capacidad de razonar y de comprender. No la vamos a comprender casi nunca mientras estemos de este lado del sol. Nosotros a lo máximo que podemos comprender es la misericordia. Bueno, voy a tener misericordia con este tipo, está bien, que no vuelva a pasar, le perdono. Pero la gracia es algo más que la misericordia. Supera nuestra mente, sobrepasa nuestro entendimiento. Y como no logramos entenderla, inventamos, para no sentirnos mal, esto lo dije alguna vez, lo diré otra vez, nuestros pequeños grupos de pecados. Pecados aceptables y pecados inaceptables. Decimos, bueno, hay pecados que Dios puede perdonar, pero hay otros que Dios no los va a perdonar. Y mientras que evitemos los pecados esos más notorios, estamos satisfechos con nuestra situación espiritual. Mucha gente dice, bueno, yo soy chismoso, pero no maté a nadie. Y en la Biblia aparece en la misma lista del homicida, el chismoso. O sea, los dos se van al infierno igual, sin perdón ni arrepentimiento y sin la gracia. No es que Dios dice, bueno, este mató y esta liquidaba con la lengua, pero es lo mismo. El problema es que nuestra comprensión de los pecados notorios va cambiando encima con los años. Con el correr del tiempo, lo que alguna vez nos escandalizó va hasta cambiando, va mutando, y a veces por un tema cultural. En la Edad Media, un ejemplo, en la Edad Media cobrar intereses era inmoral. La usura era inmoral. El interés, por mínimo que sea, era algo inmoral. Tanto que ese trabajo sucio se lo encomendaban a los judíos. Un romano nunca quería cobrar intereses porque se consideraba algo totalmente corrupto. Hoy en día los cristianos disfrutamos de las tarjetas de crédito, de las hipotecas, sobre las casas, no sentimos ningún remordimiento. Otro ejemplo, cuando yo era niño, el divorcio encabezaba la lista negra. Alguien tan solo que si se sabía o se sospechaba que estaba separado o separada, se tenía que ir de la iglesia con una patada en el medio del corazón. Ahora el divorcio se relativiza un poco. Bueno, hay que saber, a veces hay que ver, cada matrimonio es un mundo, a ver qué pasó. Pero es posible que en esa nueva lista de pecados escandalosos hoy esté el aborto,
la homosexualidad casi inaceptable en las iglesias. Yo conocí a un pastor que se pasó más de 30 años, y lo conocí bien y lo conozco bien, casi 30 años condenando a quienes tenían un televisor en la casa y disciplinaba a la gente que lo veía. Mi papá fue uno de las víctimas, porque se acuerda que los televisores de antes en blanco y negro tenían lámparas adentro. Se quemaba una de esas lámparas. Ibas al hospital, te sacabas un riñón, lo ponías en un tupper con hielo, llevabas el riñón y te daban una lámpara nueva, ¿se acuerda? Una fortuna salían esas lámparas. Nosotros hemos estado 6 meses sin tele porque había que juntar dinero para reemplazar la lámpara, unos televisores así. Y esos televisores, cuando los veías mucho, entibiaban, estaban calientes. Y me acuerdo que el pastor llegó a casa y nosotros enseguida apagamos el televisor y lo tapábamos para que no se sepa, poníamos un florero arriba. Y el pastor llegaba y ponía la manito hacia arriba de la tele. Y todavía el cadáver estaba tibio. Y el domingo, Dios me está mostrando que hay gente que tiene el cajón tibio del diablo en su casa. Bueno, con el correr de los años, este pastor se compró una videocasetera, no solo una telecolor, sino una videocasetera. Digo telecolor porque yo soy del tiempo en que vine a hacer la tele a color, no se asusten, ¿eh? Llegó tarde a Argentina, llegó hace 10 años. Y este pastor se rentaba decenas de películas en lo que era en ese entonces Blockbuster. Y después, cada fin de semana, miraba películas. Y en la actualidad, me consta, es fanático de Netflix. Yo digo, ¿cómo puede ser que cambió? El pecado era pecado ayer, tiene que ser pecado hoy. Pero esa relatividad sucede porque nuestro pecadómetro, anoten esta palabra, pecadómetro, etiquetamos los pecados de la siguiente manera: pecados pequeños, aceptable, que Dios dice, bueno, está bien. Pecados medianos y pecados escandalosos. Y cuando uno conoce a alguien con pecados pequeños, pensamos, bueno, es una persona buena, está cerca de Jesús. Se ve que está intentando, pobrecito, ya va a cambiar esas cosas. El pecado pequeño puede ser para ciertos cristianos evangélicos, que alguien tenga un arete en la nariz, un tatuaje, que todavía tenga una forma de hablar como el mundo, que se le escape una palabrota. Después vemos pecados medianos y ya nos ponemos más nerviosos. Y desde luego tenemos que orar por esa gente, porque Dios va a llamarle la atención en cualquier momento. Va a tener que arreglar su vida para poder estar cerca de Dios, porque así Dios en algún momento lo va a fulminar. Y después conocemos a un pecador escandaloso. Y ahí decimos, no, este tipo va a arder en el infierno, porque lo que hace es una abominación. No va a perdonar Dios la abominación. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia encontramos que Dios haga distinción entre niveles de pecado. No, insisto, en la misma lista del pecado está el chisme, los celos, la disensión, el asesinato, el adulterio, la fornicación. Los chismes, la disensión, el falso testimonio. O sea, el que levanta falsos testimonios a través de las redes está en el mismo en la misma cuadrícula o en el mismo grupo que el fornicario, que aquel que anoche hizo una orgía. Está en lo mismo. Para Dios es igual. Él no comparte nuestro sistema de evaluación. Tal vez para la justicia sí, no sea lo mismo un chismoso que un asesino, y el chismoso no va a la cárcel, el asesino sí. Pero para Dios todos los pecados son igual de malos y todos los pecadores merecen el mismo amor. Todos merecen el mismo amor. Jesús enfocó el pecado de una manera distinta a la manera en que nosotros lo hacemos. Y en lugar de clasificar a los pecados como más o menos importantes, hizo que todos necesitáramos gracia. Todos. No hay alguien que diga, bueno, yo tanta gracia no necesito, porque no soy un tipo para decir qué bruto, qué pecador. Sí, todos. Romanos 3:23, Pablo le escribe a Roma y dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la presencia de Dios. Isaías lo dijo con un lenguaje más humano. Él dijo, todos nuestros actos de justicia, nuestros actos de misericordia, nuestros intentos de bondad, a efectos de querer obtener la salvación, son como trapos de inmundicia. O sea, literalmente como ropa interior manchada. Para que se entienda la metáfora, trapos de inmundicia, que eran lo que significaban lo que hoy vendrían a ser toallas íntimas femeninas en este tiempo. Trapos de inmundicia es todo lo que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, nuestros actos de justicia. Ahora, es evidente que los pecados tienen distintas consecuencias, insisto. Algunos te pueden hacer meter en la cárcel, otros que te rompan la cara. Y hay otros que nunca se van a notar en esta vida. Pero tarde o temprano, pecado que no se confiese es pecado que te ha de seguir por la eternidad. Eso lo hablamos. Pero Dios llama al pecado, y la gracia, salvando las distancias, es algo similar a lo que yo te conté de este programa de protección a testigos,
que nos ofrece hacer un borrón y cuenta nueva y comenzar una nueva vida. Todas las veces que lo necesitemos. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Lo diré otra vez. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Dicho esto, este es el punto principal del mensaje. La mayoría de los cristianos entendemos que nunca podríamos ganar la salvación. De hecho, mientras que digo esto, hay gente aquí y en casa diciendo, sí, yo ya lo sé. Yo sé que la salvación no me la gané, es un regalo, es gracia. De allí que hay muchos se enojan cuando yo hago una gira y me dicen, ¿por qué cobra si la salvación es gratis? Por la misma razón que paga la luz, el agua y el gas. Y no le dices al Estado, ¿por qué me cobran? Si Dios me dio gratis la cruz, no me cobra el gas. No va a pasar. Hay que pagar gastos, eso tiene que ver con otra implicancia. Lo cierto es que la mayoría entiende que la salvación es gratis. Fue por gracia y misericordia. Pero cuando se trata de nuestra santificación, es como que nos cambia un chip en la cabeza. Suponemos, erróneamente, que lo que determina nuestra buena relación con Dios, si la relación va a ser buena o mala, es nuestra moralidad, es nuestro desempeño. Quiero que me sigas. Pensamos que nuestra buena conducta genera el amor de Dios y nuestra mala conducta genera el enojo de Dios. Por eso hay tanta gente que deja de congregarse cuando mete la pata, que es tan ridículo como que un enfermo abandone el hospital porque está muy enfermo. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no estoy en condiciones de ir a la iglesia. Pero mi hijo, si la iglesia es para gente que no está en condiciones. Esto es un hospital. Yo sé que hay museos de santos, pero esto es un hospital del alma. La iglesia es para el que anoche metió la pata, para el que esta mañana chismeó, para el que habló mal de mí en la fila. La iglesia es para esto. Bueno, no sé si Dios perdona esto último, pero... Nada, sí. La iglesia es para eso. Pero nosotros entendemos la vida cristiana al revés. Y nos parece atractivo esto de autosantificarnos porque se trata de nosotros. El legalismo alimenta nuestro orgullo natural. Eso hacían los fariseos. Cumplimos todas las leyes. Y le salía el argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Rechazar la gracia, rechazar el perdón de Dios, algo tan valioso, y decir, no, Señor, yo mismo me voy a ocupar de ser santo, es lo más insultante que podemos decir. Porque es pensar que Jesús fue torturado, crucificado, para que nosotros después intentemos santificarnos por medio de nuestras insignificantes obras. No podemos abaratar el sacrificio de la cruz intentando reembolsarlo o devolviéndole el favor a Jesús. Bueno, tú me salvaste, pero yo te voy a devolver el favor intentando ser santo. No, uno es agradecido, uno es santificado por gracia, pero no podemos hacer el intento de autosantificarnos. Porque es como decir, bueno, Señor, gracias por salvarme, por perdonarme, pero a partir de este momento yo me encargo. Es una locura. Como si Jesús hubiese pagado el adelanto en la cruz y nos dejó a nosotros las cuotas mensuales. Él dice que el precio fue pagado absolutamente. Todo fue pagado en la cruz. No quedaron cuotas. ¿Estamos de acuerdo? No hay cuotas para pagar. Todo. ¿Pero qué hacemos? Nos metemos en un búnker religioso lleno de reglas, lleno de leyes, a las que llamamos sana doctrina. Y por eso se dividen las congregaciones. Ningún cristiano, cuando entrega su corazón por primera vez a Cristo, tendrá la torpeza o la imbecilidad, me voy a incluir, ningún cristiano tendremos la imbecilidad de decir, yo hice algo para merecerme el favor de Dios. Nadie. Cuando llegamos por primera vez, llegamos destruidos. Señor, perdona nuestros pecados, nos queremos bautizar. Pero yo no he conocido a ningún cristiano que no luche con la creencia que de algún modo su buen comportamiento a partir de ahí es necesario para conservar ese favor de Dios. Yo sé que hay algunos nerviosos mirándome al otro lado diciendo, eso es libertinaje, pero déjenme avanzar. Cuando nos entregamos a Cristo después suponemos y especulamos que la salvación es un regalo, lo entendemos, pero que lo que nos mantiene salvos es nuestro esfuerzo. Y nunca fuiste menos salvo de la primera vez que Dios te salvó. Aunque peques, aunque te equivoques, nunca fuiste menos amado que la primera vez que Dios te amó. El Señor no ama con el amor que nosotros podemos amar, el amor erótico, el amor fíleo, el amor que uno puede tener por un familiar, que a veces quieres besar a la suegra y otras veces quieres ahorcarla, aún con nuestros hijos. Hay días que decimos, ¡ay, Señor, me saca de la casilla, me hace acordar al Padre! Bueno, esa variación de amor no las tiene Dios. Él nos ama con un amor que no podemos entender ni vamos a comprender nunca, que no cambia. Se le derrite el corazón cada vez que te ve. Independiente, ¿al que lo entristece el pecado? Claro, pero nunca vas a ser menos amados que la primera vez que te amó. Y ese esfuerzo humano por querer ser santo nos lleva al orgullo,
Porque cuando triunfamos decimos, que yo soy santo, tengo la doctrina. Y cuando fracasamos nos frustramos. Y ni queremos orar, ni queremos venir a la iglesia. Porque cuando inconscientemente uno se quiere adueñar de la gloria de la salvación, también inconscientemente nos adueñamos de los fracasos. Muéstrame a alguien que porque pecó, lo primero que deja es la iglesia. Y yo te voy a mostrar a alguien que cuando intentaba ser santo, estaba lleno de orgullo. Porque si la salvación él no se la mereció, tampoco el fracaso tiene que ser como, ¡ay, fracasé! Siempre hemos fracasado, estamos destituidos de la gloria de Dios y por su gracia nos hizo hijos de Dios y recibimos el espíritu de adopción. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces a veces, en vez de descansar en Jesús, que dijo, mi yugo es fácil, mi carga es liviana, nos esclavizamos en la religión. Yo siempre me pregunto, ¿por qué somos tan atraídos por el legalismo? Por esa búsqueda de moralidad propia. ¿Por qué nos atrae tanto? Y a mi criterio creo que es porque asumimos de manera arrogante que nosotros tenemos la capacidad de ser santos por nosotros mismos. ¿Dios quiere que seamos santos? Claro que sí. No estoy diciendo que no. Pero nosotros no podemos ser santos por nuestro esfuerzo. El Señor dijo en el Sermón del Monte, ustedes dicen que el que se acuesta con otra mujer metió la pata. Yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Ahí dijeron todos los varones, ¿qué pasó? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Preferible entrar tuerto que con los dos ojos irte al infierno. Y algunos decían, sí, me voy a arrancar, pero con el otro también me voy a mirar. Bueno, como Jesús le está diciendo, ¿se dan cuenta? Se van a tener que arrancar los miembros. Y aún así van a seguir siendo pecadores porque la naturaleza, lo que el Señor hizo en el Sermón del Monte es decir, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a complicarla más. No he venido a decir, soy un Cristo liberal, soy el tío hippie. No, esto se va a poner peor. ¿Usted cree que con 613 leyes van a ser santos? No lo van a lograr. Si te hieren una mejilla, pon la otra. Y algunos lo tomamos literal. Lo que estaba diciendo el Señor, ven, es imposible humanamente agradar a Dios. Él dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Lo que les estaba diciendo, muchachos, muchachas, están fregados. Si no es por la gracia y por mi sangre, no lo van a poder lograr. La gracia nos hace santos. Pero a veces nosotros de manera orgullosa nos aferramos a un versículo bíblico que respalda nuestro conjunto de doctrina para justificar nuestro legalismo. Y nuestras reglas se convierten en el Salvador sustituto. Aquí mismo Univisión me hizo una entrevista donde me dice, ¿tú te basas la vida a través de la Biblia? Le dije, no. ¿Y cómo me han criticado por eso? Pero yo dije, ¿cómo vamos a meter a Dios en 66 libros? Yo no dije, descarto la Biblia. Lo que estoy diciendo es, Dios aún es más grande que el libro. Porque aún la palabra dice, ni aunque se escribieran los libros del mundo, no podrían contener lo que Dios es. Es imposible decir que Dios está circunscripto desde Génesis a Apocalipsis. Dios hace cosas, obviamente no se contradicen, su carácter nunca se contradice, pero Él es más grande. Porque si mi vida está basada en la Biblia y no en Cristo, la Biblia es un sustituto de Cristo. Es bibliolatría. Cuando la doctrina reemplaza a Cristo, es legalismo. Y cumplir las reglas pasa a ser el proyecto de vida para alcanzar la salvación o para retener la salvación. Y dejamos a Jesús otra vez fuera de escena. Porque con tantas reglas, ¿quién necesita a Jesús? ¿Por qué hacemos eso? Porque la gracia siempre nos parece absurda, escandalosa. Hay una frase que decía mi madre, decía, cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía. Entonces cuando uno dice, ¿dónde está la trampa? Vieron que en todo hay trampa. Cuando alguien te dice, esto es regalado, hay trampa. Siempre. Acceda a esta tarjeta de crédito sin ningún costo, hay trampa. Porque nadie trabaja gratis. Y cuando Dios dice, la salvación es gratis, decimos, sí, ¿cómo no? Porque en primer lugar la gracia nos quita el control de nuestra mano. Entonces nosotros tratamos de fabricar una vida cristiana a la que podamos controlar. Y esto sucede en nuestro interior con mucha sutileza, Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy me voy a transformar en un legalista. No, es sutil. Nos convencemos que con nuestras reglas honramos a Dios, que le estamos agradando más que nunca. La famosa frase, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Como si fuera un Dios medieval, un Dios griego, que hay que agradarle todos los días y hacer sacrificios humanos porque si no te liquida. Esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Y hacemos una lista de lo que le agrada y lo que le desagrada. Y después están los hermanitos, a los que creen que a Dios le desagrada lo que a ellos les desagrada. Ay, hermana, ¿por qué se viste así? Qué triste debe estar Dios. Estás envidiosa, no está triste Dios. Pero mientras tanto,
demostremos que creemos más en nosotros mismos que en Jesús, vamos a ser unos idólatras. Porque a veces suponemos que nuestro servicio a Dios lo va a impresionar a tal punto que nos va a bendecir. Durante la pandemia me cansé de leer textos de gente no entiendo cómo me enfermé de COVID si siempre lo serví. ¿Desde cuándo tu pago era salud a cambio de servir? Pero desde nuestros púlpitos, eso tenemos la culpa nosotros, los que enseñamos, porque por años desde nuestros púlpitos, en vez de enseñarle a la gente lo que Jesús ya hizo, le hemos enseñado a la gente lo que tiene que hacer para que Dios lo ame, para que Jesús lo ame. En vez de enfocarnos en lo que Cristo ya hizo en la cruz, le decimos, no, ahora usted tiene que cambiar de vida, tiene que empezar a dar fruto. Y a eso le agregamos, venga a la reunión del miércoles, a la del jueves, a la de líderes, al encuentro, al preencuentro, al campamento, a la reunión de liberación de suegra, venga, y diezme, y ofrende, y traiga las primicias. Lo primero que hace el legalismo es generar una sensación de derecho. Eso es el legalismo, una sensación de derecho que nos convierte en personas quejumbrosas. Esto podemos verlo en la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor, cuando se entera de la gracia de su padre que le otorga al hijo pródigo, que insisto, que había sido un canalla, en Lucas 15, 29, le dice el hijo mayor al padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer nunca tus órdenes. Y no me diste ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Y ahora llega este canalla, este granuja, este botarate bueno para nada, que despilfarró tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¿De verdad? Yo ni una hamburguesa. Para el cumpleaños me diste pupusas. Hay una versión que dice eso. Y viene este y le das un asado argentino. ¿Qué está diciendo el hermano mayor? Me debes algo. Padre, me debes algo. Yo te serví, siempre te obedecí. ¿No crees que me debes algo? Exactamente eso a veces le decimos a Dios, me lo debes. Yo te he servido. Yo seguí virgen al matrimonio. Yo obedecí a mi esposo a pesar de que mi esposo me maltrataba. Yo me aguanté a mi mujer a pesar de que mi mujer me engañaba. Y tú me debes algo, Señor. Tú has visto que nunca falté a la iglesia. Somos el hermano mayor. Esto es lo que hace el legalismo a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Vamos a reclamar. Y siempre en el inconsciente creemos que si hacemos mucho para Él, Dios está obligado a hacer cosas para nosotros. Hasta así oramos, Señor, siempre te he servido. ¿Qué tiene que ver el servicio? Lo que hacemos por gratitud no tiene nada que ver con que Dios nos deba algo. De allí que muchos timadores, canallas, predican que si pactamos, que si reclamamos, que si decretamos, o lo que es peor, traemos una ofrenda al altar, Dios nos debe un milagro. ¿Estamos locos? ¿Cómo Dios nos va a deber un milagro?